8 de la mañana con 11 minutos. Iniciamos este segmento con nuestra entrevista de esta mañana y vamos a abordar los proyectos de rescate para la caficultura del país. Para ello se encuentra con nosotros José Omar Flores. Él es el presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Bienvenido, don José. Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos da el Canal 11 para poder conversar sobre la situación del café en el país. Claro que sí. Iniciemos hablando precisamente de eso. ¿Cómo evalúa que se ha tenido este año 2017 la producción y las ganancias por el café? ¿Cree que se ha perdido parte de los cultivos o se han generado ganancias? Hagamos una balanza de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Sí, la caficultura en el país ha venido en un deterioro, en una crisis que ha producido desde el año 2013, cuando sucede la roya. Luego de ahí ha sido bien difícil el poderse recuperar, debido a que existían cafetales viejos. Entonces a los cafetales viejos la roya, ¿verdad?, los golpeó y ahorita se está en el proceso de renovación del parque. Coincide, digamos, que el día de ayer se cierra el primer foro mundial de productores de café en Medellín, Colombia, y coincide bastante, casi eso igual a la situación de la caficultura del país. Ayer se cierra el foro y dentro de las conclusiones que el foro da es la baja rentabilidad, ¿verdad?, que tiene la caficultura en el mundo. Esto debido a situaciones de aumento de costos en cuanto a cambio climático, ¿verdad? Eso ha hecho cambio climático, plagas en el café, y una situación que golpea fuertemente es la baja de precios en las bolsas de Nueva York y Londres, los diferentes mercados del mundo, que han golpeado seriamente a la caficultura. Entonces la caficultura, con todas estas situaciones, ha llegado a un nivel que el mismo foro ayer en una de las conclusiones dice que ha empobrecido al caficultor el hecho de estar trabajando en muchos casos con pérdida, ¿verdad?, porque no logra llegar a los costos que debe tener la caficultura. Quizás en El Salvador le podríamos agregar una situación más delicada, que es el endeudamiento que tiene el caficultor. Pero en El Salvador, aparte de todos estos problemas que hay, este golpe que dio la caficultura hizo que la mayoría de caficultores quedaran en crisis y que no pudieran hacer frente a sus obligaciones con los bancos. Es por esa razón que en estos momentos la Mesa del Café, ¿verdad?, ha presentado por medio del Ejecutivo un proyecto, digamos, de suspensión de embargo a los caficultores, debido a que están siendo embargados gran cantidad de caficultores debido a las deudas que provienen de ahí. No es que el caficultor no quiera pagar. Claro, ya lo decía. Son las posibilidades, digamos, que no se han dado esos recursos por la venta del café. Entonces, pero esta suspensión de embargo no es una condonación de deuda la que se está pidiendo. De alguna manera, el suspender los embargos también iría orientado a dar un espacio de tiempo mientras se consiguen los 300 millones de dólares, que es parte también del tema del Pacto del Café, donde se habla que 150 irían dirigidos a renovar el parque cafetalero y el resto, de alguna manera, ayudar a, pues de alguna manera, sanear las finanzas de los cafetaleros y que se les ponga tasas de intereses adecuadas a las que puedan pagar. Ya algunos de ellos, productores de café, se han pronunciado en torno precisamente a algo que usted apuntaba muy bien, que no están buscando que les condonen deudas, sino más bien que les ayuden de alguna manera a solventar su situación con los bancos, y que la deuda pues sea no con los bancos sino con el Estado, para que pudiesen de alguna manera también tener tasas de intereses bajos que les pudieran permitir hacerle frente a esa situación de crisis. Exactamente, esa es, digamos, la situación. Quizá aquí el problema que se ha generado
es que cuando se presenta el decreto en la Asamblea, surge, digamos, como una situación de ataque a los caficultores en cuanto a embargo. No se había mantenido la deuda, se había mantenido tal vez embargos muy pocos, pero cuando se presenta este decreto en la Asamblea, comienza una cantidad de embargos exageradas a los caficultores. Entonces, estos 150 millones que vienen, ¿verdad?, que se van a conseguir, vienen precisamente para cancelar esta deuda. Claro. Entonces, por lo tanto, este es un decreto transitorio mientras vienen estos 150 millones. Entonces, el caficultor se hace cargo de esta deuda a un plazo que la pueda pagar y a intereses también, es decir, que le permita solventar la deuda. Se ha hablado de un plazo de 25 años con un 4% de intereses, según tengo entendido. Sí, son propuestas que todavía no han llegado a la Asamblea, que es precisamente quizá uno de las situaciones que ha generado. Nosotros como Asociación Cafetalera hemos estado conversando con las diferentes fracciones de los partidos en la Asamblea a fin de impulsar la aprobación de este decreto. Entonces, a la Asamblea en este momento únicamente ha llegado el proyecto de decreto, no ha llegado estas otras leyes que van a ser el complemento, ¿verdad? Y lo ocasionado por el tema del decreto en torno a la generación de embargos, luego de la presentación, ustedes le han denunciado, han hablado en torno a esa situación, tienen el reporte de cuántos caficultores o productores se vieron en esta situación luego de presentar de alguna manera que se detengan los embargos mientras se consiguen los fondos. Sí, realmente es alarmante la cantidad de personas que están en esta situación. De acuerdo, se hablaba de una cifra que alrededor de 10.000 caficultores están en esa situación. Entonces, la crisis es que mucho caficultor, prácticamente lo están dejando en la calle porque le están quitando todas sus propiedades. Esto puede volver una crisis a nivel, digamos, de país, porque ustedes saben bien que el bosque de café es el mayor bosque que el país tiene y es el bosque donde se capta la mayor cantidad de agua del país, ya que los bosques primarios acá son bien pocos. Entonces es los bosques de café a donde se tiene la recolección de agua, ¿verdad?, para los mantos, igual que todo lo que es la parte de biodiversidad, fauna y todo esto es en los cafetales donde se da. Entonces, en la medida, digamos, que esto se vaya deteriorando, el país va a ir perdiendo todas estas condiciones ambientales. ¿Usted cree que las acciones que están realizando recientemente las autoridades, esto con el propósito de reactivar el café en el país, están dando los resultados esperados, tomando en cuenta las palabras que pronunció el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, en su visita a Colombia, precisamente en un foro donde se daban a conocer cuáles son los alcances y los logros que se ha tenido en toda la región, y se destaca, por ejemplo, las pérdidas que se han tenido en la zona de Guatemala, y se comparó con nuestro país? Él al final del año hace un balance positivo, ya que él, según él, estipula que para el 2020-2021 se van a tener ganancias mucho mayores a las que se están teniendo ahora. Sí, a nosotros como Asociación Cafetalera y como caficultores nos parece que las soluciones que se están planteando en la mesa del café son precisamente soluciones que sí van a beneficiar al caficultor. Aquí quizá lo importante nosotros como Asociación Cafetalera es que eso que está escrito en papeles se lleve a la realidad, porque ese es una de las situaciones. Quizás el primer caso lo tenemos ya con este decreto de embargo. Tiene ya desde a mediados de mayo, está en la Asamblea, y ha pasado todo este tiempo y hasta ahorita no todo está quedando en papel prácticamente. Todo está quedando en papel, pero mientras tanto, ¿qué sucede? Cada día más caficultores embargados. Entonces, por eso es que nosotros como Asociación Cafetalera decimos, mire, que no se quede solo en papeles, que llegue a la realidad a solucionar la problemática del café. Y el primero es el decreto de embargo, ¿verdad? Es el primero que estamos requiriendo, que la Asamblea lo apruebe para salir de esta crisis de los caficultores. Entonces, igual todos los otros
proyectos que, muy bien decía el vicepresidente de la República en el foro, que sí son soluciones para la caficultura, sí son soluciones, porque ante, primero, un endeudamiento, se requiere sacar al caficultor de ese endeudamiento para que el caficultor pueda ser sujeto de crédito, porque en este momento la problemática es que no es sujeto de crédito, porque de acuerdo a las calificaciones de riesgo están en calificaciones CD, sí. Entonces, ninguna institución crediticia le da préstamo. Entonces, al sacarlo de esta situación, ¿verdad?, con estos 150 millones que vienen, el caficultor va a ser sujeto de crédito y va a poder accesar a líneas de crédito para renovar los cafetales, que eso es lo que se requiere. Sin duda la renovación del parque cafetalero es importante, trayendo al tema la situación que se viene viviendo desde 2012 con el tema de la roya, que más allá también de cancelar los préstamos o los embargos que tienen los caficultores, es importante hablar sobre la renovación del parque cafetalero, y algunos productores decían que no se necesita solo que les donen o entreguen las mismas plantas, sino también diseñar toda una plataforma para que la nueva renovación sea resistente a todo ese tipo de afectaciones como la roya que vienen a agravar la situación financiera de los caficultores. Hasta el momento, dentro también del Pacto del Café, se habla de crear los mecanismos específicos para avanzar en ese tema y que ya no se pueda registrar una situación como la que vivió el sector en 2012. Sí, efectivamente. Nosotros como Asociación Cafetalera estamos teniendo reuniones y solicitando reuniones con las diferentes instituciones del gobierno que manejan toda la parte de café, tanto en la parte de comercialización como en la parte agrícola. El café hay que visualizarlo, las renovaciones que se van a hacer primero, de no perder la calidad que el país tiene en los mercados mundiales. Por lo tanto, tienen que cultivarse variedades que lleven ese atributo, ¿verdad? El Salvador está dentro de los países, 3 países, digamos, mundialmente conocidos por la tasa de café. Y eso es lo que ha permitido al Salvador vender sus cafés a unos precios mayores que el resto de países del mundo, porque los cafés de El Salvador compiten con Colombia y compiten con Costa Rica, que son los mejores cafés a nivel del mundo. Entonces, por lo tanto, sus precios son mayores. Entonces, en la renovación del parque no debe de perderse ese propósito de variedades de calidad del café, sin perder también la parte del cambio climático, que eso claro, ya lo tenemos y ya viene, que es una nueva situación que vamos a tener en el transcurso de los años que vienen. Y luego también la roya, que es otro elemento que tienen las variedades de café, ser resistentes a la roya. Y es que las instituciones deben de trabajar en conjunto, y es importante también que le preguntemos a usted, ¿se cree que las autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le han dado la importancia del caso a esta situación, tanto en todas las zonas de cultivo de café en nuestro país, tomando en cuenta la necesidad de aprobar leyes aún más estratégicas con el propósito principal de prevenir en las zonas de los cultivos que afecten directamente el cambio climático? Porque en muchas ocasiones, y algunos análisis han hablado incluso de la pérdida, esto en cuanto a la calidad del café, que era algo que usted muy bien apuntaba, y es en lo que las autoridades deben de prestar atención ya para los próximos meses. Nosotros somos una administración nueva en la Asociación Cafetalera. Nosotros partimos de que el productor es el que conoce, es el que sabe cómo se desenvuelve en el campo, las variedades, las diferentes situaciones que se dan en el campo. Entonces, y relacionadas todo esto con el medio ambiente. Y uno de los propósitos de la Asociación Cafetalera es precisamente llegar a estas instancias, como usted bien decía, medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, a plantear soluciones que nosotros creemos deben considerarse en los planes del gobierno para estos temas de agricultura, de café, de medio ambiente, porque somos nosotros realmente los que conocemos la situación y los que podemos realmente ejecutar y llevar a la realidad cualquier solución de esto. No es lo mismo que le impongan
a que salga, en el caso nuestro del caficultor, una propuesta que con gusto la vamos a aceptar. Entonces, nuestros planteamientos van enfocados de esa manera. Estamos ya teniendo diferentes reuniones y presentando diferentes situaciones para que se consideren cambios, porque si es crítico en la situación del medio ambiente también, porque el caso de Cafetales, toda esta situación de la arroya, hay lugares que desaparecieron y eso es una pérdida para todo lo que es medio ambiente. 8 de la mañana con 27 minutos. Esta mañana estamos hablando sobre los proyectos de rescate de la caficultura con el presidente de la Asociación Salvadoreña del Café y por supuesto más adelante vamos a continuar hablando sobre este tema. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de los proyectos de rescate de la caficultura en nuestro país y se encuentra en los estudios de Central de Noticias José Omar Flores, presidente de la Asociación Cafetalera de nuestro país, con quien continuamos conversando esta mañana. Así es, presidente, sin duda hablar del tema de la inversión que se está buscando en el parque cafetalero del país también trae a la base el hecho de evaluar las condiciones en las que se está y cómo se va a invertir esa plata en el sector cafetalero. Esto en el tema de que ustedes como sector han denunciado muchas veces cómo les está afectando la delincuencia ya en los territorios. Muchos de los empresarios se quejan también del tema denominado de la extorsión. Sí, efectivamente el tema de seguridad es importantísimo en las zonas cafetaleras. Precisamente nosotros nos dirigimos al director de la Policía Nacional Civil solicitándoles una reunión para tratar sobre planes permanentes de seguridad en las zonas cafetaleras. Nosotros vemos que vienen 300 millones de dólares que se van a inyectar a la caficultura. Entonces eso va a generar mucho más empleo, mucho más inversión, pero a la vez tenemos que anticiparnos con los planes de seguridad en las zonas cafetaleras. Y es así como el martes de esta semana, tuvimos una reunión con el director de Seguridad Pública, el comisionado Ramírez, y planteamos esta situación, la situación de la extorsión en las zonas cafetaleras a los caficultores. ¿Ha incrementado? Está tendiendo a mantenerse y en algunas zonas a incrementar, varía, digamos, de una zona a otra. Entonces, planteamos la necesidad de construir un plan de seguridad en forma conjunta con la Asociación Cafetalera, porque somos nosotros la Asociación Cafetalera tenemos representación en todas las zonas cafetaleras del país. Tenemos oficinas en 13 departamentos, ¿verdad? Que son las zonas cafetaleras del país. Entonces, es nosotros, en cada oficina que tenemos una directiva de la Asociación Cafetalera Departamental y en cada zona se conoce cuál es la situación de la delincuencia, porque es diferente de una zona a otra. Entonces, el hacer un plan en conjunto va a permitir de unir esfuerzos, ¿verdad? Porque claro, son tan inmensas las cantidades de tierra que hay de café que necesitaría toda la policía para tener un plan. Entonces se necesita sectorizar y sobre todo organizar al caficultor de tal forma que traslade información a donde está habiendo situaciones que están afectando la delincuencia y de esa manera en el plan estipular de qué forma poder combatir la delincuencia y que el caficultor realmente la inversión que va a hacer no la pierda, que no se le incrementen costos por extorsión. Claro. Entonces ese es un plan que este martes lo platicamos, ya hemos quedado que nos reunimos en 15 días para darle continuidad y así nos vamos a ir reuniendo cada 15 días para formular ese plan y luego llevarlo ya a la realidad.
Otra de las cosas que parece importante abordar son los precios internacionales. Durante el año 2016, estamos hablando de menos de 6 meses, se habló de la peor caída de los precios de los productos derivados precisamente del café. ¿Cómo nos encontramos ahora actualmente? ¿Se han mejorado las condiciones? ¿Se ha logrado ir superando esta crisis? Porque sabemos que no es de un día para otro que lo vamos a alcanzar, ¿no? Fíjese que los precios internacionales del café son quizás el mayor golpe que recibimos los caficultores, debido a que no hay mejora en el precio, se mantienen deprimidos los precios del café. Y esta es una situación que nosotros como Asociación Cafetalera estamos viendo de qué manera al caficultor puede llegarle un poquito más de ese precio. Sí. Porque hay una situación en el país que el caficultor entrega su café a un intermediario que es el beneficiador, y este le procesa el café. Entonces, en ese costo de transformación hay un costo elevadísimo que le pagan al elevador. Por ejemplo, vaya, está como $127 el precio de ayer de café. Sí. De esos 127 el caficultor le están dando como $70, ¿verdad? Entonces, absorbe un costo bien elevado, el costo de transformación de su café. Entonces, por nuestra parte como Asociación Cafetalera, dentro de nuestros objetivos está a ver de qué manera ese costo de transformación se puede regular y se puede bajar para compensar la pérdida que el caficultor tiene. Aquí es una situación de ganar-ganar, que gane el beneficiador, pero también que el caficultor también gane. ¿Y cómo han gane. afectado esos costos teniendo en cuenta que a principios de año se hizo una nivelación del salario mínimo, del que el sector agrícola manifestaba ser el más afectado por ejemplo, en el tema de los caficultores, tener situaciones económicas en crisis? Sí, ese fue un impacto más que sufrió la caficultura, debido a que, sumándole a todos los problemas que hemos mencionado, vino la situación del salario mínimo, que es otro impacto que sí ha impactado, y quizá en estos momentos o este año ha sido parte de la problemática, porque al no haber financiamiento para los caficultores, al no estarles dando créditos, más este impacto de los salarios ha sido, digamos, una incidencia para que el caficultor no pueda estar atendiendo a plenitud sus cafetales. Hay muchos cafetales que no están siendo atendidos, muchos cafetales que no se le están dando las labores agrícolas de mantenimiento. ¿Han registrado despidos? Sí, hubo en todas las zonas cafeteras, debido a estas situaciones, sí hubo disminución de personal. Mucho caficultor que mantenía una cantidad de trabajadores se quedó con el mínimo, ¿verdad? Claro que sí, es una situación preocupante. Y retomando el tema, por ejemplo, de los temas de los precios de carácter internacional que poseemos nosotros en toda la región, parece que según uno de los últimos reportes, El Salvador se está quedando atrás. Únicamente Panamá y República Dominicana serían los que estarían produciendo menos que nuestro país o recolectando menos que nuestro país, y esa es una situación que parece irse agravando. No sé qué proyecciones tienen ustedes en cuanto al crecimiento económico de este sector en toda la región centroamericana, o por lo menos cómo pretendemos cerrar el año 2017 de continuar de esta forma. Como mencionaba, ¿verdad? La baja producción viene efecto de la roya, y se viene recuperando de 700.000 quintales, que fue el año que golpeó la roya. Ya el año pasado fueron 835.000. De acuerdo a nuestras estimaciones, este año esperamos que pase del 1.000.000 de quintales. ¿Por qué? Llegando casi a la situación que tiene Honduras en este momento, que estaría No, el de producción, no, Honduras anda en unos niveles, quizá es bueno el tema de Honduras. Quisieran tener la producción de Honduras. Fíjese que en 1992 El Salvador producía 4.300.000 quintales. Honduras estaba abajo. Sí. En esa época, El Salvador era de los primeros 5 productores mundiales. El rey. Estaba en los primeros 5. Pero ¿qué sucedió? De 4.300.000 llegamos a la cosecha de 1912 con 1.700.000.
Y ahí no hubo roya, no hubo nada. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió, que todos los gobiernos de esa época no hicieron política cafetera, no hubo política ni financiamiento. Entonces se llega con unos cafetales viejos y cuando viene la roya los destruye. ¿Qué hizo Honduras? Sí. Honduras, de ese año que el Salvador estaba arriba de producción de ellos comenzaron con una política de café y comenzaron a subir. Hoy andan por los, este año se está hablando de 12 millones de producción. 10 se hablaba para el año 2016. Sí, y ya están llegando al 5º lugar de producción mundial. Entonces, claro, sin duda estamos por muy debajo. Sí, entonces, eso es lo que a nosotros nos toca hacer, formular las políticas que ya, digamos, se han comenzado a dar por el gobierno, con todas estas propuestas de la mesa del café, y llegar a una producción, recuperar la producción que teníamos, que es factible, con financiamiento, cultivando variedades que sí nos van a hacer producir el café. Y sin duda la proyección de 1 millón de quintales también trae a la base hablar sobre las exportaciones. Ya para 2016 reportaban cuáles habían sido las exportaciones del sector, pues nada mal a comparación con 2015, decían los representantes del Ministerio de Economía, que también dieron su informe, Agricultura por supuesto también en esa presentación. ¿Cómo estuvo y cuáles son las proyecciones que tienen para este año en torno a las exportaciones, teniendo en cuenta que el sector agrícola también ha reportado bajas en las exportaciones, pero este es a nivel global, el sector como tal, cómo se ha comportado? Sí. Ese es otro tema que nosotros como asociación estamos visualizando en los mercados internacionales. Los mercados internacionales han venido cambiando y es ahí donde el caficultor debe irse empoderando de esas nuevas formas de comercializar. Venimos de épocas anteriores donde eran grandes compradores de café los que se llevaban el café de El Salvador y se lo llevaban a un precio, digamos, de bolsa. Hoy las tendencias en los mercados está de vender en microlotes, en lotes, donde el caficultor tiene la oportunidad de lograr precios buenos, muy superiores a los valores de bolsa, ¿verdad? Tenemos mucho caficultor que está vendiendo a 300, 600 dólares el quintal su café, pero lo está negociando directamente con dueños de cafeterías, digamos, de Europa, de Asia, donde el atributo principal es la calidad y el medio ambiente que esta propiedad que produce el café da, porque eso también lo vende ya sea el asiático, el europeo o el americano, que es vender a esos nichos donde es la calidad que se vende. Entonces, esa es una orientación que debemos de trabajar mucho nosotros como asociación con el caficultor, debido a que la gran cantidad de caficultores desconocen cuál es la tasa de su café. Y esto es una alianza que estamos ya para firmarla con el Consejo Salvadoreño del Café, y es a que el caficultor conozca la calidad de su café, que la gran mayoría no lo sabe, no lo vende su café y no sabe qué es lo que está vendiendo, no sabe la calidad. Entonces, conociendo la tasa, conociendo los puntajes que tiene su café, así él puede decir, mire, mi café tiene un precio superior al que me paga. Entonces, claro, el caficultor puede buscar estos nichos de mercado que son de precios muy excelentes, pero todo esto requiere una serie de capacitaciones y de recursos para que el caficultor pueda salir de esa situación que ha estado por 200 años, en el cual solo ha sido cultivar su café, el mantenimiento y sacar el uva. No, claro, tiene que subir el siguiente tramo, que es ya la agroindustria de procesar su café. Así es, claro. Ya para finalizar y de manera puntual, recapitulando un poco cuáles son los principales desafíos que tenemos como caficultores en nuestro país. Quisiera aprovechar, la Asociación Cafetalera está enfocada a trabajar por el caficultor. Primero, llevar una transparencia en su gestión de todas las
acciones que realice, de todos los recursos que la Asociación Cafetalera trasladarlos de una forma transparente y que todo el mundo sepa dónde están los recursos y en qué se gasta. El segundo, estamos formulando y llevando a acuerdos con diferentes instituciones. El 26 de julio de este mes firmamos una carta de entendimiento con NSB Clusa, que esta ONG es la que representa, digamos, o está manejando todos los recursos de la rehabilitación del café de una donación de los Estados Unidos. Entonces vamos a firmar un convenio para incorporarnos en esa ruta de rehabilitación del café. De igual manera vamos a firmar otro convenio con el Consejo Salvadoreño del Café con el propósito de llegar a todos los caficultores en todas las zonas del café en los diferentes apoyos que el Consejo nos dará. Y seguir nosotros como Asociación Cafetalera insistiendo y pidiendo que todos estos acuerdos de la Mesa del Café se lleven a la realidad, que es la razón de la Asociación Cafetalera, velar y luchar porque todos los beneficios lleguen al caficultor. En eso estamos enmarcados a trabajar. Bien, agradecemos su presencia al set de Central de Noticias, al presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador. Por supuesto, seguramente todos estaremos pendientes de que los acuerdos alcanzados en la Mesa del Café se trasladen a los hechos. Bueno, agradecer la oportunidad que nos han dado de dirigirnos a todos los caficultores del país y público de El Salvador, para que estén enterados de qué es lo que la Asociación Cafetalera está haciendo por los caficultores. Estamos trabajando por los caficultores, productores de café. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Llegamos a las 8:46 y nosotros de esta manera hacemos una nueva pausa comercial y regresamos. No nos cambien.